Ahí estoy grabando. Y es raro igual, porque yo ya había grabado el anterior y no se me guardó. Estábamos diciendo entonces que la idea de hoy sería que más allá del empleo literal de las fórmulas de áreas, perímetros y volúmenes para calcular cosas de ciencias naturales, también es un poquito abrir la cabeza a ver esto en la naturaleza, o sea, a realmente poder observar en el mundo observable, en la naturaleza que nos rodea, poder encontrar esas esferas, poder encontrar esos cilindros, poder encontrar esas teselaciones, que es un concepto que vamos a ver ahora, poder encontrar esas figuras geométricas que nos rodean y saber que con la matemática podemos interpretar mejor cómo funcionan y cómo se desenvuelven en la naturaleza, ¿no? Y cómo realmente las propiedades geométricas que puedan llegar a tener estos objetos aplican y determinan una determinada estructura en la naturaleza misma. Hoy vamos a estar resolviendo dos situaciones problemáticas, que son una de física aplicada a lo clásico, que es resolución de volúmenes de esferas, ¿sí? Para poder relacionarlo con los planetas, por ejemplo, con nuestro planeta Tierra. Podríamos haber hecho con otras cosas, pero bueno, lo hice con el planeta Tierra. Y después vamos a resolver otro que es del panal de abejas, que tiene que ver con la teselación que generan las figuras en el plano y cómo las abejas realmente, no sé cómo cuerno hicieron, pero son súper inteligentes y utilizan la teselación del hexágono para lograrlo. Y es la mejor decisión que pueden tomar. Si quisieran hacer el cuadrillé que hacen con el hexágono, lo quisieran hacer con el triángulo, con el cuadrado, no tendría el mismo beneficio, trabajo, esfuerzo que tiene hacerlo con el hexágono. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo una cuestión de biología respecto al insecto de la abeja, respecto a la teselación que genera con el hexágono, la relación perímetro-área de esas figuras. Y vamos a estar resolviendo una situación problemática de física sencilla, donde vamos a estar calculando el volumen, la superficie total o área total de la Tierra y cuál sería la circunferencia máxima que está ubicada en el Ecuador, ¿sí? Si llegamos a terminar antes por algún motivo, bueno, terminamos antes, ¿sí? Total, ustedes están cansados, yo estoy cansada, y la verdadera importancia del día de hoy es que hagamos estos dos problemas para introducir o seguir trabajando, mejor dicho, con situaciones problemáticas de geometría aplicada. La semana que viene, que es nuestra última clase teórica, vamos a estar viendo porcentajes, ¿sí? Porque el porcentaje es otra cosa que aparece de forma muy abundante en cualquier cosa, en realidad, no solo en ciencias naturales. Lo podemos ver en economía, lo podemos ver en otras ramas también, hasta en medicina, y por supuesto lo podemos ver hasta en psicología y todo lo que quieran, pero a nosotros nos interesa ciencias naturales y lo podemos ver tranquilamente. El caso más común que podemos ver es el de cuando hablamos de química, solutos, solventes, ¿está bien? Si hablamos de una determinada cantidad de porcentaje soluto, una determinada cantidad de porcentaje solvente, y sabemos la cantidad de solvente, podemos calcularla de soluto con una simple cuenta con porcentaje, por ejemplo. ¿Está bien? Manejar porcentajes no es solamente importante para ustedes, sino para cualquiera de la vida. O sea, porcentajes es mínimo. Es algo mínimo que necesitamos conocer. Así que eso vamos a estar trabajando en la próxima clase. Y ya con eso cerraríamos el cuatrimestre, porque después tendríamos la clase de repaso. Perfecto, hasta ahí entonces. Muy bien, dicho esto, arranquemos nomás. Voy a volver a compartir pantalla. Vayan comentándome y hablando, porque si no me muero, chicos. Me embolo demasiado si no me contestan nada. Y encima justo Agustín, que es el que más contesta, justo no le anda el micrófono. Así que vayamos contestando, ¿sí? Arranquemos. Vamos con la primera. La primera situación nos dice, primero el título es áreas, perímetros y volúmenes en la naturaleza. Le puse así por poner un título. Y dice actividades de geometría aplicada a ciencias naturales. 1. Hallar el volumen y el área total de la Tierra, sabiendo que su radio es de 6.371 kilómetros. Calcular también la circunferencia máxima de la Tierra. O sea, nos pide 3 datos sobre la Tierra. Así que lo primero que vamos a hacer, obviamente, es ir a Google y buscar una Tierra. Por ejemplo, ahora que se le note bien el volumen. Todos sabemos que la Tierra originalmente no es esférica, está un poquito aplanada en los polos, o si no lo sabían se los comento, no es exactamente esférica, pero si tuviéramos que, digamos, reducir, hacer un reduccionismo y arriesgar un poquito de kilómetros cuadrados de área solamente para poder calcularlo con una sencilla fórmula, lo vamos a hacer, ¿sí? El reduccionismo ese es importante. Bueno, vamos a usar esta que está bastante bonita y se ve bien. Polo norte, polo sur y tenemos algunas marcas. Tenemos entonces nuestra hermosa tierra en la que vivimos, nuestra casa natural. Y nos pide calcular
el área total, el volumen y la circunferencia máxima. Para poder hacer esto, voy a agrandar acá ya que los puedo ver. Ahí va. Igual obviamente ya apagaron la cámara, ¿está bien? Si no, si quieren apagar, apaguen, pero como quieran. Acá los estoy viendo, como verán, los estoy viendo. Bueno, vamos a empezar por el volumen y el área lateral, ¿sí? Lo que sea el área total. ¿Qué sería eso? Yo tengo una mandarina, o una naranja, si quieren, si les gusta más una naranja. Yo tengo una naranja, veis la naranja más fea del planeta, esperen un poquito, ahí. Si tengo una naranja y la asocio a que tengo una esfera, si yo le saco toda la cáscara sería el área total, ¿sí? Todo lo que recubre a esta naranja. Eso es el área total. Todo lo que recubre la superficie total, ¿sí? En toda su figura. Y el volumen sería todos los gajos de naranja que tengo adentro. Con el líquido, con las semillas, ¿sí? El volumen va a ser todo lo interno, ¿sí? Al volumen lo vamos a medir en metros, kilómetros, decímetros, milímetros, lo que sea, todo al cubo, ¿sí? Y el área lateral o total lo vamos a medir al cuadrado, porque es una superficie, ¿sí? Es en R2. Entonces lo que acá nos está pidiendo es que saquemos toda la superficie de la Tierra, lo cual es algo muy interesante, saber cuánta superficie, cuánta área total tiene la Tierra en la que nosotros estamos parados. Y después nos pide que saquemos el volumen total de la Tierra, que eso también nos podría ayudar un poquito a calcular su peso, ¿sí? No vamos a hacer eso ahora, pero nos podría dar una idea mínima, aunque obviamente no es todo un volumen uniforme, ¿no? Tenemos agua, tenemos hielo, tenemos tierra y no todo pesa lo mismo, pero también se podría hacer. Y después nos pide calcular también la circunferencia máxima de la Tierra. Arranquemos por el área total, lo que sea la superficie, el área total. ¿Cómo se calcula el área total de una esfera? Necesitamos conocer eso, porque la Tierra la vamos a asociar a una esfera. ¿Sí? ¿Cuál es el área total de una esfera? ¿Alguien se acuerda? No. 4/3 por pi por radio al cubo. Ese es el volumen, no el área, ¿sí? Está perfecto. El volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. Perfecto, eso está perfecto. Siendo el radio, ¿qué cosa? Y el radio va a ser la distancia entre el centro de la Tierra y uno de sus extremos. Este es el radio, por ejemplo. ¿Sí? En cambio, el diámetro va a ser desde una punta a la otra. Sería el diámetro. ¿Sí? Perfecto, esa que dijiste de 4/3 por pi por radio al cubo, justamente está el cubo, fíjate, es el volumen, no el área lateral, ¿sí? El del área lateral es 4 por pi por radio al cuadrado. ¿Está bien? Y después, ¿qué otra cosa nos pide? Nos pide calcular también la circunferencia máxima de la Tierra. ¿Cuál sería la circunferencia máxima de la Tierra? Perfecto, sería la línea del Ecuador, muy bien. Obviamente hay infinitas, ¿sí? Porque esta también es circunferencia máxima, esta también es circunferencia máxima, ¿está bien? Si fuera una esfera perfecta. Pero la clásica es pensar en la línea del Ecuador, que es la que acá me está mostrando en azul. Ven que acá dice Ecuador, no sé si lo llegan a leer, pero acá dice Ecuador. Esta línea azul es la del Ecuador. Esta es la longitud más larga que tenemos que agarrar la Tierra. Si yo agarro esta longitud, por ejemplo, la de este pedacito, es más chiquitita. Mientras más cerca del polo, más chiquitita. Mientras más me alejo del polo y más me voy al centro, más grande. Y la más grande es justo la del medio. ¿Me siguen? Entonces lo que me pide es sacar esta medida. Justamente la del Ecuador. ¿Y cómo se calcularía eso? Porque si lo piensan acá no me está pidiendo sobre la esfera. Ni el área, ni el volumen. Me está pidiendo una circunferencia, me está pidiendo, ¿sí? Porque esto sería el perímetro de una circunferencia, ¿sí? Entonces lo que tengo que poner es la fórmula del perímetro de una circunferencia. Que en este caso sería la circunferencia más grande, la que yo quiero en este caso. La mayor o máxima.
¿Y cómo se calcula el perímetro de una circunferencia? ¿Con qué fórmula? Pi por radio al cuadrado. No, pi por radio al cuadrado saca el área de la circunferencia, su relleno. Y yo estoy pidiendo la medida, solo el borde, el perímetro. ¿Sí? Para calcular el perímetro es pi por diámetro. Pi por el diámetro. Pero como el diámetro es el doble del radio, podemos decir directamente 2 radios, para ponerlo en función del radio. Así que sería pi por 2 radios. ¿Está bien? Que sería lo mismo que decir diámetro. Bueno, ahora sí que tenemos todas las fórmulas necesarias y contamos con la información que necesitamos, ya podemos empezar a hacer las cuentas. Así que arranquemos con la del área total primero. En este caso me quedaría que el área total va a ser igual a 4 por pi, que pi lo voy a considerar como 3,14, bla, bla, con la calculadora lo hago de forma más exacta, y el radio al cuadrado. Y acá nos dice el radio. El radio de la Tierra es aproximadamente 6.371. Hay variaciones. Hay gente que pone 6.350 y pico. 6.360 y pico. Bueno, encontré esta y agarré esta como referencia, pero obviamente ya sabemos que es porque la Tierra no es totalmente redonda, sino es totalmente esférica, pero casi. Vamos a tomar como referencia 6.371. 6.371 kilómetros es lo que vale el radio. Entonces, para calcular lo que sería el área de la superficie total de la Tierra, donde nosotros estamos parados, hacemos 4 por pi por este número al cuadrado. Simplemente meto esto en la calculadora y me queda 4 por pi por, agarro mi calculadora y meto el 6.371 al cuadrado y me da 40.589.641 kilómetros al cuadrado. Ahora este numeraco lo multiplico por pi y lo multiplico por 4. Y entonces el área total de la superficie de la Tierra es 510.000.064.471,9. Lo voy a redondear en 72, ¿sí? Kilómetros al cuadrado. De una forma así, en medio segundo hicimos un cálculo sabiendo solamente el radio y ya sabemos cuál es la superficie total de la Tierra en la que estamos parados. De toda esa superficie en kilómetros cuadrados, una parte es agua y otra parte es tierra. Hoy estábamos haciéndolo con los chicos, por ejemplo, el 30% se dice que aproximadamente menos del 30% es tierra firme y el resto de la superficie terrestre es agua. Por ejemplo, ahí podríamos tranquilamente la clase que viene hacerlo con porcentajes, ¿sí? Ver cuánta cantidad de kilómetros cuadrados del área total de la Tierra es efectivamente tierra y cuántos es agua. ¿Está bien? Muy bien, ya calculamos ahí entonces, lo cerramos al resultado, ya tenemos la primera parte. ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. Perfecto. Ahora vamos con la segunda formulita, la formulita del volumen. Anímense a participar los que sí tienen micrófono, ¿eh? Acá sería, el volumen es igual a 4/3, otra vez por pi, por radio al cubo. Conozco el radio, 6.371 kilómetros al cubo. Imagínense que si 6.371 elevado al cuadrado se me fue a 40 millones y pico, imagínense al cubo, ¿no? Una locura. Voy a ir acá, no me voy a arriesgar, no se me haya perdido el del segundo anterior. En cambio ahí veo que en el Filmora me lo está agregando, ¿eh? Este es el de recién. Y esta es el de la primera clase, que no me salió tan bien como la segunda. Siempre la segunda me sale mejor que la primera porque la uso como estrategia, digamos, como para ir avanzando y mejorando en el proceso. Fíjense acá entonces, voy a hacer 6.371 al cubo. Y es un número tan alto que la calculadora me lo devuelve en notación científica. Recordemos un poquito el concepto de notación científica. Si yo tengo 2,71
por 10 a la 23, lo que está haciendo es devolverme un número, bueno, no lo hagamos tan alto porque es demasiado, a la octava, por ejemplo. Lo que me está diciendo es que este número es 271000000. ¿Por qué es este número? Porque desde la coma, la ubicación de la coma, vamos a contar hacia atrás 8 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y acá está la coma. Entonces, este número termina en realidad siendo un 271 millones. ¿Está bien? ¿Qué ocurre con el número de 6371 al cubo? Es un número muy alto y me termina dando 4.94712 bla 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 por 10 a la décima. ¿Sí? No, pero lo escribí mal. Era 6,3. Acá me confundí. 6,370. Ahí está. Me termina dando 2.58596 bla 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 por 10 a la 11. Entonces la calculadora me lo devuelve así porque tiene demasiados números después de... Es un número extremadamente grande. Recuerden que la notación científica se puede expresar para números muy grandes, como el caso de recién, o para números muy pequeños, que es por ejemplo cuando está elevado a un número negativo arriba. ¿Sí? Si por ejemplo acá tuviera un 8, como hicimos recién, tendría 8 ceros, pero para la izquierda. O sea, 0,00000, un número extremadamente pequeño. ¿Sí? En este caso estamos hablando de algo súper extenso, así que tenemos una notación científica para un número extremadamente grande, como es una magnitud terrestre, ¿no? Imaginémonos años luz y todo eso. Entonces el volumen nos queda 4 tercios por pi por ese numeraco que me acaba de dar, 2.5859, lo voy a redondear a 2.586. ¿Sí? Porque el 59 lo redondeo a 6. Kilómetros al cubo. Ay, perdón, por 10 a la, me comienzo. Por 10 a la 11 kilómetros al cubo. Por lo tanto, ahora es encima, lo tengo que volver a multiplicar por pi. Y lo tengo que multiplicar por 4 tercios. Ese resultado es que el volumen de la Tierra es aproximadamente, acá vamos a poner aproximadamente, 1,0832. Y después viene un 0. Por 10 a la 12. No sé si me están acompañando con la calculadora, pero estaría bueno para que vayan practicando ustedes también. Y ahí tenemos el numeraco del volumen. Ay, me confundí, no puse el kilómetros al cubo, perdón, ahí lo agrego. Perfecto. ¿Está bien? Ahí calculamos entonces el volumen de la Tierra. Si quisiera rellenar todo el volumen de esta esfera gigante, necesitaría 1,0832 por 10 a la 12 kilómetros al cubo. O sea, necesitaría... es extremadamente gigante. Obviamente, el peso no está fácil de calcular porque, como dijimos, una cosa es la densidad del agua, otra cosa es la tierra, otra cosa es el hielo, y etcétera, etcétera. Hay un montón de materiales. Y por último, nos pidió calcular el perímetro de la circunferencia máxima, justo sobre el ecuador, por ejemplo, como dijo el compañero. Y acá tenemos que usar esta simple formulita. Así que sería que el perímetro de la circunferencia máxima es pi por diámetro, o sea, por 2 por radio. Y el radio es 6,371 kilómetros. Por lo tanto, la máxima es 6,371 por 2 por pi. Y eso me da unos 40.000, aproximadamente, unos 40.030 kilómetros. Lo estoy redondeando, da con coma en realidad, pero lo estoy redondeando. Quiero que observen cómo tenemos una unidad de medida al cubo, porque es un volumen. Una unidad de medida al cuadrado, porque es un área. Una unidad de medida a la 1, porque es un perímetro. ¿Está bien? Para que vean todos los casos. Y ahora vamos a usar a San Google y vamos a verificar que todo esto es verdadero. ¿Sí? Más allá de que confío en mí y que ustedes también confiamos en nuestros procesos de matemáticos, pero vamos a demostrar que esto es correcto. Vamos a venir para atrás. Y vamos a ponerle: ¿cuál es el volumen de la Tierra
Y nos devuelve el volumen de la Tierra es de 1.08321. Esperen que acá no se ve. Por 10 a la 12. Justo lo que nos dio a nosotros. Obviamente porque Google también lo calculó con la fórmula. ¿Sí? La próxima. ¿Cuál es la superficie total de la Tierra? Y nos devuelve 510,8 millones. Claro, yo lo escribí con los millones. Yo puse 510 millones, 64 mil. Bueno, acá lo redondeó. Aquí 510,1 millones. O sea, el 0.64 mil y pico lo transformó en 100 mil y lo redondeó para arriba. Para poder ponerlo en millones. ¿Está bien? Kilómetros cuadrados. Pero es lo mismo que nos dio a nosotros. Y la otra... Además, fíjense que acá en el Google está considerando 6.357 de kilómetro. Y yo consideré 6.371. Eso hace la diferencia también, ¿sí? Y la otra es cuánto mide, cuántos kilómetros mide la circunferencia mayor de la Tierra. O el ecuador podríamos poner. Había fijado la circunferencia terrestre en esta... Hoy en día sabemos que es 40.008. Ahí está, 40.030. Me dio a mí. ¿Sí? ¿Se entendió entonces? Geometría sencilla de volúmenes y áreas con esferas para poder calcular con la Tierra. Podemos usar la misma técnica para la Luna o para cualquier otro cuerpo celeste. O inclusive para calcular el radio atómico de algún elemento químico. De las moléculas, etc. Cualquier cosa asociada a una esfera se puede calcular con esto, solo que va a ser con números muy grandes o con números muy pequeños. Geometría aplicada. Listo este ejercicio. Hermoso y terminado. ¿Se entendió? No sé si estaban copiando o no, se los dejo ahí. Bueno, vamos a tomarnos solamente 5 minutos de descanso. 5, solo 5, ¿sí? Para que no me estén escuchando tanto y yo también me estoy escuchando a mí misma todo el tiempo y me está como agobiando escucharme a mí misma con los auriculares. 5 minutitos y volvemos, ¿sí? Así que literalmente y 20 arranco el segundo ejercicio, ¿sí? Muy bien, vamos a resolver el segundo, ahora sí, muy bien, re puntuales ahí. Se hicieron y 20 y estaban ahí, perfecto. Bueno, vamos a resolver el segundo y terminamos la clase, ¿sí? En la clase que viene ya vemos porcentajes aplicados también a situaciones problemáticas que hasta se pueden vincular tranquilamente con lo que sería esto. Y después les dejo lo de las formulitas, ¿sí? Y vamos a estar... les voy a estar preparando una práctica, no muy larga igual, porque piensen que la práctica anterior tenía... Uy, estaba hablando y tenía apagado el micrófono, qué triste, Dios mío. Bueno, va de vuelta. Les decía que ahora hacemos el segundo ejercicio y que recuerden que en la próxima clase vemos porcentajes y podemos tranquilamente vincular estos porcentajes a también geometría. Y recuerden que les voy a estar armando esta hojita de fórmulas para que ya tengan para practicar esto y para las pruebas también, sea mesa de parcial o final. Y lo otro que les estaba diciendo después es que les voy a armar una guía pequeña de geometría aplicada, ¿sí? Geometría matemática pura y geometría aplicada, o sea, 5 ejercicios y 5 ejercicios, algo así, no muy larga. ¿Por qué? Porque la anterior, fíjense que eran 3 temas juntos, ¿está bien? Entonces son 21 ejercicios de 3 temas juntos, pero acá, bueno, vamos a hacer que sean menos ejercicios para solamente este tema, ¿sí? Y después le agrego también porcentajes a esa misma práctica de última y ya hacemos todo junto. Y ya con eso terminaríamos. Así que bueno, volvamos. Tenemos esta situación problemática, la voy a leer y me van a decir si la entienden, ¿sí? Así de una, qué les está pidiendo la situación y qué está comentando en general. Demostrar por qué los hexágonos son la mejor figura plana regular para maximizar el espacio y minimizar el uso de cera en sus bordes, permitiéndole a las abejas almacenar más miel y polen mientras mantienen la estabilidad estructural. Y después pregunta, ¿qué ocurre con el círculo? ¿Podría esta figura ser una mejor opción que el hexágono para maximizar el espacio con menos perímetro? ¿Qué nos está comentando esta situación? ¿Qué nos está comentando? Porque no solamente nos está preguntando algo, sino que nos está dando información, obviamente. ¿Qué nos comenta? Bueno, ¿alguien quiere comentarme algo? ¿Qué nos está planteando el problema? Nos está diciendo lo siguiente. Todos sabemos que las abejitas hacen este tipo de estructuras para meter la miel. Para fabricar la miel, meter el polen.
Y al parecer, por lo que hoy averigüé, porque la verdad no tengo ni idea, utilizan cera para poder hacer los bordes, ¿sí? Los bordecillos de cada una de estas celdas donde después fabrican la miel. Donde dejan la miel. ¿Qué ocurre? No sé si alguna vez les llamó la atención o no, pero las celdas son exacta y perfectamente hexágonos. Recordemos que un hexágono es una figura de 6 lados y en este caso son hexágonos regulares porque los 6 lados son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que es interesante plantearse la cuestión geométrica de esta situación porque estamos hablando de que son abejas. Se supone que no tienen el intelecto suficiente para saber que esta figura es la mejor figura que pueden utilizar para poder almacenar la miel sin la necesidad de gastar tanta cera en los bordes de estos hexágonos. Lo que las abejas hacen cuando hacen este patrón es lo que se conoce como una teselación. ¿Alguien conoce el término teselación? Las teselaciones son, existen teselaciones corpóreas y teselaciones en el plano. En el plano son encontrar determinadas figuras geométricas que yo pueda completar el plano con esas figuras geométricas sin que quede ningún hueco en el medio. Vamos a buscar un par de ejemplos acá. Por ejemplo, acá tenemos un par de teselaciones. Fíjense que yo de título puse teselaciones de Escher. ¿Por qué? Porque Escher fue un, no sé si alguien lo conocía, pero Escher fue un dibujante, era un artista. También pintaba, pero él se adecuaba más a dibujar. Era un artista, un dibujante, un artista que le encantaba usar la matemática para dibujar, ¿sí? Y una de las cosas que tanto le gustaba hacer era teselaciones. Por ejemplo, este que vemos acá, ¿sí? Son teselaciones. Pasa que él usaba figuras geométricas comunes, usaba dibujitos de animales, que le armaba su propia teselación. Él acá, por ejemplo, armó esta pequeña mariposa y hace que todas las mariposas en diferentes ángulos encajen perfectamente unas con otras. Y no deja ningún espacio en el medio. ¿Ven que no queda ningún hueco? Lo mismo pasa con estos pececitos. Lo mismo pasa con este pececito que además de que son pececitos también es a la vez un fractal porque se van achicando o agrandando. Acá con palomitas que van para un lado y para el otro. Y así tenemos infinidad de casos. Acá tenemos peces y palomas a la vez. Entonces él se caracterizaba por hacer este tipo de teselaciones. Ahora ya se sabe que es muy fácil hacerlas, pero bueno, en ese momento él fue todo un artista bastante, digamos, diferente al resto, que hacía obras interesantes, muy geométricas. De hecho, no sé si conocían, pero una de las figuras, uno de los dibujos más conocidos de Escher es el de las escaleras. No sé si lo tienen visto. Que tiene una particularidad de las escaleras. A ver si este está más grande. Y es que, si observan en detalle, los personajes de las escaleras pareciera que bajan y suben la escalera a la vez. Si observan la trayectoria, por ejemplo, de este personaje, parece que sube. Y a su vez este también sube. Pero este también sube. Y este también sube. ¿Y cómo es que sube infinitamente? ¿Está bien? Genera lo que es ahora muy conocido, que es esto de generar una cuestión óptica, ¿no? Es como jugar con nuestra mente, con las estructuras geométricas. Ahora estamos súper familiarizados con eso, pero cuando Escher lo hizo era toda una novedad. Esta es una de mis obras favoritas y me encantaba cuando era chiquitita, me acuerdo que hasta la dibujé un día y todo. Porque es increíble como el chavo te hace creer el efecto de que la escalera siempre sube infinitamente. Entonces, dicho esto, Escher trabajaba con teselaciones, como para mostrarles un poquito de cultura respecto de este personaje, ¿no? Ilustre del arte. Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros de las teselaciones? Que son figuras geométricas que componen todo el plano. Y lo que podemos ver es que eso explicaría lo que hacen las abejas, ¿sí? Las abejas claramente hacen una teselación de hexágonos. Utilizan el hexágono para armar teselaciones. Lo cierto es que el hexágono no es la única figura geométrica que puede cubrir el plano sin dejar huecos. ¿Se les ocurre alguna otra? Que yo pueda agarrar y claramente puedo formar todo el plano sin ningún hueco. Obviamente el cuadrado, muy bien, vamos a demostrarlo acá. Ah, les spoileé perdón.
El cuadrado es otra de las figuras que forman teselaciones en el plano. Yo puedo empezar a agrupar cuadrados, 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 cuadrados y armar una perfecta teselación cubriendo todo el plano. ¿Sí? Vimos con las abejas que también funciona con el hexágono. Puedo ir agarrando los hexágonos y armando una teselación perfecta donde no queda ningún hueco. Y lo mismo pasa con el triángulo, pero especialmente el triángulo rectángulo, perdón, el triángulo equilátero, que es el que tiene los tres lados iguales, es el que más nos va a servir. Fíjense cómo a propósito lo hice en diagonal, como para que puedan ver que igual encaja perfectamente. Y podemos armar una teselación perfecta con triángulos. Por supuesto que ahora simplemente lo único que tendría que hacer es pintar del mismo color acá adentro para que esté todo cubierto, pero son todos triángulos iguales. ¿Está bien? Entonces podemos ver que estas tres figuras generan teselaciones. La pregunta del millón es, ¿por qué las abejas hacen hexágonos y no hacen cuadrados? ¿Por qué no hacen triángulos equiláteros para armar su panal? ¿Por qué hacen hexágonos? Y si bien las abejas no tienen el intelecto superior nuestro, por algún motivo que se desconoce, o no sé, habría que ver a nivel biológico, por una cuestión intrínseca de su instintivo ser, la parte instintiva que tenemos todos los animales, son re cracks y utilizan los hexágonos, que son las mejores de todas. Porque a nivel estructural es una estructura más fuerte en sus uniones que el cuadrado o el triángulo, pero no solo eso, sino que la cantidad de cera que necesitan utilizar para fabricar toda la estructura en sus bordes, en todos los lados del hexágono, termina siendo muchísimo más beneficiosa porque gastan menos cantidad de cera para hacerlo en esa forma que hacerlo con cuadrados y triángulos. Y encima maximizan la cantidad de área, es decir, la cantidad de miel que entra por cantidad de celdas, o sea, la cantidad de miel que entra por cada una de estas celdas, si esta es la miel, supongamos, en cada una de estas celdas entra más miel que en estas. En la misma relación de perímetro. Entonces, no sé cómo cuerno hacen, yo la verdad es como que me agarra como una especie de fascinación ahí por el lado biológico de las cosas, pero por algunas cosas que no sabemos qué es, tienen algún tipo de inteligencia que, si bien no hacen la parte matemática de esto, saben que esa estructura es la más beneficiosa para sus panales, la más fuerte a nivel estructural para que no sea tan fácil de destruir y la que menos consumo de cera para armar los bordes tiene. Y a su vez la mayor cantidad de área interna para guardar la miel. ¿Queda claro? Entonces, ¿qué nos pide el problema? Que demostremos esto. Que demostremos efectivamente si el hexágono es mejor que el cuadrado, el triángulo u otras teselaciones que podamos hacer. ¿Queda claro? Empecemos a hacerlo. Acá ya tengo preparadas las teselaciones aparte, como para que podamos trabajarlas, aprovechando que ya las armé con los otros chicos. Agarramos las tres teselaciones. Esta miel gigante la vamos a mover un poquito porque es como muy grande. Y trabajemos con estas expresiones. ¿Qué vamos a hacer? La forma de garantizar que lo que estemos haciendo sea correcto es que calculemos tanto el área de un triángulo equilátero, el área de un cuadrado, el área de un hexágono y el perímetro también de todas ellas. El perímetro del hexágono, el perímetro del cuadrado y el perímetro del triángulo. Y demostrar que efectivamente el hexágono, con la misma cantidad de perímetro que el cuadrado y con el triángulo, en el hexágono entra mayor cantidad de área, usando el mismo perímetro. Y eso demostraría nuestro punto de que el hexágono es mejor. ¿Me siguen? Porque si para todas necesito gastar el mismo perímetro, o sea, la misma cantidad de cera, pero efectivamente en el hexágono entraría más miel, es la mejor versión para que ellos puedan hacer más con menos. ¿Me siguen? Entonces, para eso necesitamos ir recordando las formulitas de áreas y perímetros de triángulos, cuadrados y hexágonos. Y lo que vamos a hacer es suponer un perímetro igual para todos. Yo, cuando inventé el problema lo que hice fue lo siguiente. Dije, bueno, voy a usar un perímetro que sea lindo para todos.
que te queden cómodo para todos. Y elegí que el perímetro sea 12, ¿sí? O sea, el perímetro de las tres figuras va a ser 12, ¿sí? 12, y pongamos unidades, para no ponerle metros, para no ponerle kilómetros, decímetros, le ponemos unidades, ¿sí? ¿Por qué estoy eligiendo que todas tengan el mismo perímetro? Porque si yo le calculo, todas tienen el mismo perímetro, y le calculo el área a cada una con ese mismo perímetro, voy a poder comparar fácilmente las áreas y ver cuál es la mejor, ¿está bien? Y demostrar que efectivamente la mejor es la del hexágono, ¿sí? Otra vez apareció la miniatura. Muy bien, qué bueno, me alegro, porque los estaba mirando a ustedes recién. ¿Me van siguiendo entonces? ¿Sí? Empecemos a recordar las fórmulas. Empecemos con la más fácil. ¿Cuál es la fórmula del perímetro y el área de un cuadrado? Perímetro es la suma de todos los lados, o sea, lado más lado más lado más lado. Pero justamente, ¿qué ocurre? Que el cuadrado, todos los lados son iguales. Así que en vez de decir lado más lado más lado más lado, podría decir directamente 4 veces el lado. 4 por lado. Y el área, base por altura, perfecto, en el cuadrado y en el rectángulo también. ¿Qué ocurre? Que justamente pasa lo mismo. La base sería este lado y la altura sería este. Y la altura y la base son iguales porque es un cuadrado. Así que en vez de decir base por altura, puedo directamente decir lado al cuadrado. O sea, base por altura sería lo mismo. Como la base y la altura y la base son iguales, entonces el área lo puedo calcular directamente haciendo lado al cuadrado. Lado por lado, que es como decir lado al cuadrado. ¿Hasta ahí venimos bien? Entonces ya sabemos la fórmula del perímetro y sabemos la fórmula de el área. Perímetro y el área. Perfecto, el cuadrado. Después lo vamos a calcular. Vamos ahora con el triángulo. ¿Cuáles son las fórmulas de área y perímetro del triángulo? Perímetro del triángulo. Para cualquier triángulo, sin importar sus medidas, sería lado 1, lado 2, lado 3. La suma de los tres lados. Pero ¿qué ocurre? En este caso no es cualquier triángulo, es un triángulo equilátero. Es decir, tiene todos sus lados iguales. Esta L mide lo mismo que esta y mide lo mismo que esta. Por lo tanto, podríamos decir directamente 3 por lado, ¿sí? Lado 1 más lado 2 más lado 3, cuando es equilátero, el perímetro sería que todos los lados son iguales. Lado 1 es igual al lado 2, que es igual al lado 3, por lo que podemos poner directamente 3 veces el lado. ¿Sí? Porque justo es equilátero. Y para el caso del área, ¿cuál es la fórmula del área de un triángulo? Es conocida como base por altura dividido 2. Pero ¿qué ocurre? La base de nuestro triángulo sería lo mismo que el lado. Esta sería nuestra base. ¿Sí? Ah, bueno, es muy grande ese valorcito, vamos a poner otro. Esa sería nuestra base, justamente. Lo mismo que el lado, o sea que podríamos cambiar la palabra base por lado. Pero ¿cuál sería la altura? La altura sería desde la base que marqué al vértice opuesto, formando un ángulo recto. Esa sería la altura. ¿Está bien? Entonces, si hago la base por la altura de 2, calculo el área del triángulo. Bien, después lo hacemos. Ahora estamos
agarrando las fórmulas. Entonces ya tenemos la del perímetro y tenemos la del área del triángulo. Perfecto. Vamos ahora con el hexágono. Bueno, si no están recordando la del triángulo y del cuadrado, supongo que la del hexágono menos, ¿está bien? Así que la del hexágono se las tiro de una, ¿sí? Para que no perdamos tanto tiempo. Les puse la formulita para calcular el área de un hexágono. No les puse la del perímetro porque la del perímetro, bueno, es re fácil, es sumar los 6 lados, ¿está bien? Así que bueno, el área claramente, como dice acá, se calcula haciendo perímetro por apotema sobre 2. Y acá tenemos que explicar qué es esto de la apotema. El perímetro ya sabemos lo que es. El perímetro, ya lo dijimos, el perímetro es la suma, el borde, la suma de los lados. La A significa la apotema. Y bueno, dividido 2. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tenemos que conocer la apotema. Y acá nos dan la figurita, el ejemplo, ¿sí? La apotema es la distancia más corta que hay entre el centro de la figura y uno de sus lados. De forma que se hace un ángulo recto. O sea, como pueden ver, si observamos esta situación, acá se forma un ángulo recto en el hexágono, ¿sí? El apotema entonces es la unión del centro de mi hexágono con el centro de uno de los lados del hexágono. Por supuesto que esta apotema va a ser igual a esta apotema, que va a ser igual a esta. Es como una especie de radio, pero ¿por qué está mal decirle radio? Y porque en una figura plana que no es circular, las distancias no son siempre iguales, ¿sí? La distancia que hay de acá a acá es más larga que la que hay de acá a la apotema. Justamente porque este es un cateto y esta es una hipotenusa, entonces no son iguales. Entonces no hay que confundir ni el apotema con un radio ni el apotema con el lado. De hecho, el lado, que es este de acá, no es lo mismo que el apotema. Lo que sí podemos decir en el hexágono es que la medida... Ay, perdón, eso no iba. Así. Ahí no mantuve el shift. Lo que sí podemos decir el hexágono regular es que si los triángulos que se forman acá son todos iguales, ¿sí? Si partimos del centro a cada uno de los vértices... Está muy grande la goma esta. Bueno, no me deja. Todos estos triángulos son equiláteros, todos tienen la misma longitud en sus lados y son todos iguales, ¿sí? Pero bueno, esa es otra característica que tiene la figura. Dicho esto, ¿qué ocurre? Que si yo conozco el perímetro, es decir, todo el borde de la figura, es decir, con que conozca el lado es suficiente, porque si conozco el lado, lo multiplico por 2 y por 6 y saco el perímetro. El perímetro va a ser igual a 6 veces el lado. ¿Está bien? Entonces, con que conozca el lado ya estaríamos bien. Y si conozco el apotema, simplemente hago perímetro por apotema dividido 2 y lo calculo. Fácil. Bueno, entonces sabemos que el perímetro que habíamos designado era 12 unidades. Así que 12 unidades sería todo el perímetro, que sería 6 veces el lado. Por lo tanto, por cuestiones lógicas, ¿cuánto debería valer el lado? Claro, obviamente el perímetro, como es 2 unidades, el lado va a tener que valer 2. Perfecto. Esperen que lo estoy reescribiendo. Lado es igual a 2 unidades. Perfecto, ya tenemos entonces lo que correspondería con el valor del lado. Y también sabemos el perímetro. ¿Qué nos falta calcular? El área, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el área entonces? Sería el perímetro por el apotema sobre 2. El perímetro ya lo conocemos, ¿sí? El perímetro es ese 12 unidades que dijimos. El apotema no lo conocemos, pero bueno, todo eso es dividido 2. Así que tenemos que calcular el apotema primero para poder hacer el área. Entonces eso nos lleva a la figura acá y a otra vez visualizar el apotema. El apotema habíamos dicho que es esa distancia entre el centro y uno de los lados, eso que está marcado con celeste, ¿sí? Y vemos ahí que se forman esos triángulos, como habíamos dicho, que son equiláteros, entonces son todos de la misma cantidad de lado. Pero ahí, por ejemplo, acabo de pintar la mitad de uno de esos, porque si se fijan, ¿es un triángulo qué? Es un triángulo rectángulo, ¿sí? Porque fíjense que tenemos el ángulo recto que forma el apotema con el lado,
Y ese lado en diagonal, digamos, del triángulo sería esa hipotenusa. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué podríamos hacer para calcular esa apotema? Sabemos que ese lado, ¿cuánto mide? El que acabo de marcar. ¿Cuánto mide ese lado, entonces? Habíamos dicho. El lado 6. No, 6 no mide el lado. Recordemos que el perímetro era 12 y el lado medía 2, porque tenía que haber 6 lados que compensaran y hicieran esas 12 unidades. Así que el lado ya sabemos que mide 2 unidades. Entonces, técnicamente, eso sería para todo el triángulo, ¿no? Ahora, si vemos bien, ese triángulo es equilátero. Entonces, esos dos lados de los costados también miden 2 unidades. Entonces, si me enfoco solamente en el triangulito de la izquierda, que es el triángulo rectángulo, fijémonos que entonces ese lado que estoy marcando, ¿qué sería? Sería la hipotenusa, como habíamos dicho antes. Por lo que el pedacito chiquitito sería el cateto 1 y la apotema técnicamente sería el otro cateto. Sabiendo esto, ¿cuánto mide entonces este pedacito? Si todo este mide 2 unidades y eso es la mitad, este va a tener que medir 1 unidad, ¿sí? Así que sabemos ese cateto de abajo. Y también sabemos la hipotenusa 2. Nos falta conocer simplemente el otro cateto, que sería la apotema. Por lo tanto, ¿qué puedo utilizar para calcularlo? El teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque tenemos un triángulo rectángulo, conocemos uno de los catetos, conocemos la hipotenusa, me faltaría el otro cateto. Bueno, vamos a decir entonces que esa es la hipotenusa, así que mide 2 unidades. Todo eso queda al cuadrado. El cateto 1 va a ser el chiquitito que tenemos abajo, ¿sí? Así que va a ser 1 unidad al cuadrado. Y el cateto 2 sería mi apotema, así que le voy a cambiar el nombre y le voy a poner apotema. Bueno, ahora hacemos las cuentas, me da 2 por 2, 4 unidades al cuadrado, igual a 1 por 1, 1 unidad al cuadrado, más apotema al cuadrado. Paso el 1 unidad al cuadrado para el otro lado restando, al 4 unidades al cuadrado, y me termina quedando apotema al cuadrado. Hago la cuenta, eso me da 4 menos 1, 3 unidades al cuadrado, y el cuadrado del apotema pasa como raíz, y me queda que el apotema es la raíz cuadrada de 3. Lo hacemos con la calculadora, y de forma aproximada en decimal, me termina quedando aproximadamente 1.732 unidades, es lo que vale el apotema. Bueno, lo marcamos para no olvidarnos de esta respuesta. Y ya podemos volver a nuestra fórmula del área y reemplazar al apotema por el número que acabamos de obtener. Así que 12 unidades multiplicado por 1.732 unidades dividido 2 va a ser igual al área de nuestro hexágono con este perímetro 12 inicialmente que le pusimos, ¿no? Hacemos la cuenta de la calculadora, 12 por 1.732 dividido 2, y me da como resultado, fíjense que acá unidad por unidad me da unidad al cuadrado, ¿está bien? Y está perfecto porque es un área, así que me va a quedar expresar unidades al cuadrado. Hago la cuentita en la calculadora y me da aproximadamente 10,392 unidades al cuadrado. Marco el resultado. Entonces, como pueden ver, ya tenemos el área y ya tenemos el perímetro, que ya lo sabíamos previamente, y lo que vale la unidad del lado, ¿sí? Bueno, acá veo que Agustín me había contestado, pero bueno. Sigamos con el cuadrado. O mejor con el triángulo. Sigamos con el triángulo, así dejamos el más fácil para el final. Sigamos con el triángulo. El perímetro nuevamente va a ser 12 unidades, porque así lo habíamos definido inicialmente. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer
digamos, cada lado. Si el perímetro es 12 unidades y tiene 3 lados iguales, ¿cuánto tiene que valer cada lado en el triángulo equilátero? Sí o sí va a tener que ser 4 unidades, ¿sí? Porque 4 por 3 es 12. Así que el lado del triángulo equilátero es de 4 unidades. Vamos a marcar el resultado con el color correspondiente a las figuras, que he elegido el amarillo. Entonces tenemos el perímetro y tenemos el lado. Nos falta calcular el área. El área dijimos que era base por altura sobre 2, que base era como decir el lado, que es 4 unidades, por la altura, que no la conocemos, dividido 2. Vamos a tener que calcular primero la altura para poder definir el área. Pero fíjense que si vamos a la figura y observamos, la altura del triángulo es lo que ya habíamos visto antes como la apotema de lo que sería en el hexágono, ¿sí? Es lo mismo. Así que tendríamos que hacer exactamente el mismo procedimiento para calcular la altura. Conocemos que el lado, ya sabemos que mide 4 unidades, y podemos pensar nuevamente a ese triángulo como la mitad del triángulo rectángulo del lado. Lo vamos a hacer acá al costado para no perder de vista la figura. Entonces, hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. La hipotenusa sería uno de sus lados, ¿sí? Vamos a tomar este triangulito de la izquierda. Esa que estoy marcando sería la hipotenusa, que es el valor del lado. Y sabemos que el lado entonces vale 4 unidades. Así que la hipotenusa vale 4 unidades. Así que me queda 4 unidades al cuadrado en la fórmula. ¿Quién sería el cateto 1? El cateto 1 sería igual que antes. Esa mitad del lado, ¿sí? Que como el lado mide 4, entonces esa mitad va a valer 2 unidades. Así que me quedaría 2 unidades al cuadrado. Y finalmente el cateto 2 sería el que nos faltaría, que es la altura en este caso. Me voy a poner la apotema, ponemos h de altura. Diferenciemos que esa h está en minúscula y la h de la hipotenusa está en mayúscula, ¿sí? Bueno, me quedaría 4 unidades al cuadrado, que es 16 unidades al cuadrado. Es igual a 2 unidades al cuadrado, 2 por 2, 4 unidades al cuadrado, más hipotenusa, perdón, altura al cuadrado. Nos quedaría 16 unidades al cuadrado menos 4 unidades al cuadrado es igual a altura al cuadrado. Hacemos la cuenta, me da 12 unidades al cuadrado. Y el cuadrado que está dentro, arriba del coso pasa como raíz. Por ley uniforme, en realidad, obviamente, estamos haciendo rápido. Y eso es igual a la altura. Hacemos la cuenta y aproximadamente la raíz de 12 me termina dando, con la calculadora, unos 3,4641 aproximadamente, ¿sí? Bueno, esperen que me comí la unidad ahí. Bueno, ahí faltaría las unidades, ¿sí? 3,4641 unidades es igual a la altura. Ahora que conocemos la altura, podemos volver al ejercicio y terminar de calcular el área del triángulo. La altura es 3,4641 unidades, que queda multiplicado por el 4 unidades, todo dividido 2. Nuevamente me queda unidades por unidades, va a quedarme unidades al cuadrado. Y hacemos la cuenta con la calculadora. 4 por 3,4641 y todo el resultado dividido 2. Y eso me da aproximadamente 6,9282 unidades por unidades, unidades al cuadrado. Terminamos de calcular el área del triángulo. Ya tenemos el lado, el perímetro y el área. Y solamente nos falta calcular el del cuadrado, que recuerda que lo habíamos dejado para el final, que es el más fácil de todos, ¿sí? Así que vamos con el del cuadrado. Bueno, en el perímetro devolvemos otra vez, es 12 unidades, el perímetro completo del cuadrado, pero como el cuadrado tiene 4 lados iguales, entonces ¿cuánto tiene que medir cada lado? Obviamente 3, 3 por 4, 12. Así que 3 unidades es lo que mide el lado del cuadrado. Vamos a redondearlo con el color correspondiente a las figuras. Ya tenemos el lado y ya tenemos el perímetro. Vamos a calcular lo último que nos falta, que es fácil en este caso, que es el área. Bueno, el área, dijimos, de un cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado.
Y en este caso cada lado mide 3, así que me quedaría 3 unidades al cuadrado, o 3 unidades por 3 unidades. Lo que me da 9 unidades al cuadrado, y esa es el área de este cuadrado, de perímetro 12. Bueno, ahora sí empezamos a comparar resultados y nos damos cuenta que el perímetro me dio 12 y 10,39 el área del hexágono, ¿sí? En el cuadrado nos dieron 12 y 9 y en el otro nos dio 12 y 6,9282. Podemos ver claramente que la mayor cantidad de área con la misma cantidad de perímetro la tiene el hexágono con 10,392 unidades al cuadrado, lo que demuestra el punto de que entre las tres figuras geométricas planas regulares que nos generan teselaciones, la mejor es el hexágono, demostrando el punto de que las abejas son extremadamente inteligentes, claramente. Pero ¿qué ocurre? La segunda parte del problema nos pide que tengamos en cuenta qué pasaría con los círculos, si los círculos serían una mejor opción. Entonces vamos a pegar la imagen de los círculos. Voy a hacer acá un reajuste para que quede prolijo. Porque dice que ocurre con el círculo. ¿Podría esta figura ser una mejor opción que el hexágono para maximizar el espacio con menos perímetro? Y a nivel matemático vamos a demostrar que sí, ¿está bien? Pero a nivel para las abejas no funcionaría tanto, ¿sí? Claro, perfecto, Agustín. Vos pones ahí, es menos estar exactamente. ¿Qué pasa con las circunferencias? No generan teselaciones, ¿está bien? Uno no puede poner circunferencias, un círculo al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro, y no completan el plano completo, no forma teselaciones, porque el espacio queda entre figuras, y eso no sería estable para las abejas, obviamente. Entonces, a nivel matemático vamos a demostrar que sí, que efectivamente la circunferencia es la mejor para la relación entre área y perímetro, mayor cantidad de área en menos cantidad de gasto en el perímetro, pero para las abejas en sí mismas no funciona, lo que demuestra que elegir el hexágono para ellos es como lo más interesante. O sea, piensen que no sé de qué forma instintiva, no sé cómo lo harán, pero logran utilizar el hexágono para poder hacerlo. Es impresionante. Pero bueno, vamos a sacarnos la duda y vamos a sacar también la de la circunferencia rápido antes de retirarnos, que ya son las 10 de la noche. Así que bueno, piensen por ejemplo, si pongo uno de 17 lados, un polígono de 17 lados, este también va a tener más área respecto del perímetro que el mismo hexágono, ¿sí? Y mientras más lados le agregue, va a pasar esta situación de que cada vez va a ser más óptimo en lo que sería el área. Por eso la circunferencia es la más perfecta de todas y es la que mejor relación tiene, mayor cantidad de área con menos perímetro. Pero bueno, lo vamos a mostrar matemáticamente, aunque obviamente ya queda claro que las abejas no podrían haber utilizado la circunferencia, ¿sí? Entonces el perímetro, recordemos que es pi por 2 radio, que es lo mismo que pi por diámetro, y el área es pi por radio al cuadrado. Entonces hacemos las cuentitas rápido. Primero sabemos que el perímetro tiene que ser otra vez 12 unidades y vamos a calcular el área en función de ese perímetro. Por lo que el perímetro es 2 unidades, va a ser igual a pi por 2 radio. Ahí tengo que despejar el radio. Así que ese pi por 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo para el otro lado. Me va a quedar 12 unidades dividido 2 por pi. Es igual al radio. Hago esta cuenta con la calculadora rápidamente y pongo la expresión más aproximada. Esto me da más o menos 1,91 aproximadamente, así que eso es lo que va a valer más o menos el radio de una circunferencia cuyo perímetro es de 12 unidades. Una vez calculado el radio, vamos a marcarlo un poquito, vamos a pintarlo del color correspondiente, que es verde. Ya tenemos entonces el perímetro y otra vez el radio en vez del lado esta vez, ¿no? Y ahora calculamos el área, pi por ese 1,91 unidades, todo al cuadrado. Hago esa cuenta en la calculadora, 1,91 al cuadrado. Lo multiplico por pi y me devuelve aproximadamente un 11,46 unidades al cuadrado. Perdón, ahí me comí el unidades al cuadrado. De esta forma pueden ver que 11,46 le gana a ese 10, y pico que nos había dado el hexágono, demostrando el punto matemático que estábamos explicando, pero que a nivel aplicabilidad no tiene, porque justamente las abejas no podrían armar estas teselaciones perfectas, como sí lo pueden hacer con el hexágono. Así que bueno, chicos, de esta forma terminamos la clase y la próxima vamos a estar viendo entonces porcentajes, como les dije. Les voy a dejar unas actividades para que preparen y sigan practicando la parte de cuerpos geométricos y figuras planas con áreas y perímetros.
aplicados a ciencias naturales y también de forma matemática para seguir practicando. Recuerden que les voy a pasar las fórmulas también y las van a poder utilizar en los exámenes. Así que bueno chicos, les mando un abrazo, nos vemos en la próxima clase. Así que bueno, chau chis.